y estamos grabando con Renato Cisneros, escritor y periodista. No sé si te identificas con alguna otra. Yo creo que escritor y periodista es como lo que más te define hoy en día, ¿no? Sí, suficiente además. Sí, Sí. bueno, Y ahora eres, papá, y papá, ahora eres un poco también creo que me define incluso más youtuber, que el otro. Perdón, no te sí, ¿no? escuché lo último. Que ahora eres un poco youtuber también, técnicamente. Sí y no, es decir, sí porque aparezco en YouTube, pero Ajá, no porque toda la logística y el armado lo hacen en realidad los productores de Sálvese quien pueda, el programa que hago con Josefina Townsend, y son ujú, ellos los que tienen que lidiar más. Yo he venido aprendiendo, ¿no? Un poco acompañado por ellos, pero ellos tienen que lidiar más con toda eh, digamos, toda la nomenclatura de YouTube, claro. ¿no? Y saben mucho más que yo, por supuesto. Pero O sí, sea, digamos que he incursionado. sí, pues porque mira, o sea, tú tienes un equipo de gente que te ayuda, Mm, pero la mayoría de youtubers también. Y al mismo tiempo, el formato que están haciendo Josefina y tú, como conversábamos hace un ratito, está redefiniendo, o sea, si bien ustedes creo que han agarrado como ya, vamos a llevar un poco parecido a un modelo como lo que hacíamos en la tele, adaptarlo a YouTube y ir, digamos, dando pasos, eh, hay una cosa que se da al comienzo de los programas de ustedes, que a mí me llama la atención, en general de todo el lenguaje de YouTube, que es el hecho de cómo saludan a los seguidores que son miembros de la comunidad, ¿no? sí. Y ellos buscan maneras distintas de saludar para que cuando ustedes lean esos saludos adquieran cierta personalidad, ¿no? Me parece bien interesante cómo los formatos de hoy hacen eso, integran de una manera bien particular, sobre todo últimamente, al espectador, ¿no? Y yo me he dado cuenta, justo lo conversaba en un podcast la semana pasada, no sé si has visto ese meme que salen como tres personas en un cartel riendo y un tipo que está parado mirando el cartel junto a ellos y dice, así se siente cuando escuchas podcasts, ¿no? Como que estás fuera pero estás ahí, ¿no? Como una mosca. Claro, claro, es verdad. Y entonces, esa como darle a la persona la posibilidad de participar, siento que está teniendo un auge enorme. Yo siento que me pasa a mí con las preguntas que respondo, que el hecho de que yo respondo preguntas y la gente las hace que se involucren más, a ustedes cuando los saludan. Hay un montón de programas que tienen que ver con eso, ¿no? Y es como que se ha establecido un vínculo mucho más directo entre lo que el consumidor quiere y lo que obtiene, ¿no? Ya no es tanto como tú decías en la tele que te enfrentas a este mar de posibilidades y a ver con cuál logras tú identificarte, ¿no? Sí, no, totalmente. De hecho, cuando empezamos el proyecto, lo iniciamos con de verdad, con una orfandad de método, porque tanto Josefina como yo veníamos de medios bastante clásicos. Ujú, Ella estaba mucho más en la tele que yo, pero yo venía de la radio y tele por cable, y ella además con toda la escuela de CNN, Canal N, ¿no? Super Anchor, así recontra, bien profesional. Y ujú. yo un poco más relajado, pero tampoco no tanto, ¿no? Es decir, vamos a ver de qué se trata esto en lo que ya otros tenían un camino ya iniciado. Y de Claro. hecho, originalmente, sálvese quien fuera, que no iba a llamarse así, sino iba a tener un nombre Telaza. Bueno, ¿Cómo no se Telaza, llama? porque, Tienes que no, contarlo no, o ahora. sea, me corrijo, no Telaza porque es el nombre de un álbum de Cerati, Siempre Ujú. Soy, Ah, bueno. pero digamos que iba a tener una sección llamada Sálvese quien pueda. Y creo que 2 días antes de salir, o 3 o 4, porque hubo tiempo para rehacer la gráfica, el productor dijo, oye, ¿y si le ponemos mejor este otro nombre? Y claro, era febrero de 2021 y era pandemia, era gobierno de transición, escándalo tras escándalo, y esa era como la sensación general, ¿no? Claro, Entonces, a Josefina le pareció un poco telúrico, a mí me parecía mandado, pero me parecía que estaba bien y bueno, y salimos así. Pero lo que tú dices es bacán porque originalmente, y esto, a esto iba a ser un programa editado, ¿no? Como La Encerrona, pero bastante más largo, porque queríamos poner el énfasis en las conversaciones, en las entrevistas. Pero editado, lo hicimos editado creo que tres episodios, hasta que nos ganó esto que traíamos de la tele y de la radio, hacerlo en vivo, y la verdad es que, bueno, creo que esa es también una contribución, porque efectivamente permite una interacción con el público que otros programas digitales no tienen o no les interesa tampoco darle ese tipo de cabida al público, y sí otra, claro, ¿no? Entonces, claro. sí, es monstruo por eso, porque interactúas, y como hemos cambiado de horario ahora, estábamos a las 5 de la tarde, es más fácil que nos vean peruanos que están fuera del Perú, ¿no?
Entonces, paja de pronto estar conversando para peruanos muy preocupados del Perú, pero que están, no sé, en Barcelona, Londres, Corea, Australia, etcétera, ¿no? Es bien bacán. Sí, es interesante. Bueno, supongo que han retrocedido también el horario un poco por ti. O sea, la idea era Totalmente, totalmente. Yo estaba al borde del colapso porque me dormía, era las 7 de la noche para Perú, o sea, yo lo hacía aquí de 2 a 3. Y tú sabes, ¿no? Uno termina un show, claro, eh, y como te debe pasar a ti en el teatro o incluso en tus programas, terminas y no es que te viene el sueño a los 2 minutos, al contrario, estás hiperactivo, ¿no? Con las luces. Entonces me sí, acostaba como a las... la cabeza se queda activa, ¿no? A veces, Totalmente, incluso puedes totalmente. estar cansado, ¿no? Pero y además has estado frente a una pantalla, que eso es algo que también activa el cerebro, pues, ¿no? Sí, me iba a acostar a las Sí, 4 de la mañana, 4:30 a veces 5, y me tenía que levantar a las 7:30 sí o sí para llevar a mi hija al colegio. Entonces han ya. sido 8 o 9 meses matados, ¿no? Pero ya, dije, oye, yo quiero seguir en esto, pero, no, pero necesito dormir por lo menos 5 horas, ¿no? O sea, No sé si te... sí, ¿en qué Qué raro. parte nos quedamos? ¿En No, te Somos con estaba Renato preguntando, Cisneros? tú me dijiste que bueno, y nada, y que te levantabas muy temprano para llevar a tu hija al colegio. Yo te estaba preguntando la edad de tu hija porque me llamaba la atención que a veces ese proceso, yo no tengo hijos, pero sé que los primeros años son muy duros porque precisamente esos son los horarios en los que uno existe, ¿no? Sí. Despertándose en la madrugada y sobreviviendo a eso. O sea, tú dijiste, ya salí de eso y te vino el programa. Es Claro, como, claro. Yo salí de RPP en diciembre del año pasado, en enero de este año en realidad, y dije, bueno, voy a descansar un rato, ¿no? Porque también ese programa lo hacía de madrugada. ujú, Y justo salió lo del programa de Sálvese y yo encantado de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, el cuerpo también pasa factura. Yo ya no tengo 25 años, entonces, y mi hija sí. tiene 4. Así que, sí, pues, Mm. tenía que operar un cambio ahí para poder seguir con el proyecto. Oye, y mira, justo respecto a lo que decías sobre editar los programas ¿no? Que en un comienzo se hacía, es interesante porque no te vas dando cuenta que no es necesario, ¿no? Es como que yo he visto que hay algunos otros formatos que también han entrado a YouTube y se trata un poco de replicar el modelo de la tele, ¿no? O sea, por ejemplo, Rosa María Palacios al comienzo cuando hacía su programa, sin guión, se sentaba en este escritorio, o sea, eso se terminó con la pandemia, ¿no? Pero tenía como un set, ¿no? Y a veces lo miras y es como, ¿para qué? ¿Para qué están gastando como en un set, ¿no? Si puedes como sentarte. Ahorita, por ejemplo, se sienta con su biblioteca detrás y ya es suficiente, ¿no? Hasta como hace Cacas que se pone tipo una pantalla verde atrás y ya le metes Sí, cualquier cosa. Me parece interesante cómo estos formatos han ido encontrando como un nuevo lenguaje y eso que tú decías de enfocarse las cosas, enfocarnos más en la conversación y todo, claro, uno a veces siente que eh, tiene que darle a la audiencia las cosas masticaditas, ¿no? Y prácticas y rápidas, porque creo que durante mucho tiempo, y supongo que por la televisión, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A que tiene que ser mm, efectivo. O sea, tú has hecho montones de entrevistas en las que tienes 10 minutos para hablar de esto y 3 minutos para hablar de esto, ¿no? Que imagino que debe ser dificilísimo. Yo, como verás, me tomo mi tiempo, explico las cosas en extenso, que hay gente que no le gusta, pero es pero, lo que pero, puedo pero, pero al mismo tiempo puedes encontrar en YouTube, ¿no? Que es como un tonel donde entra todo. Hay hacer. conversaciones, ay, se me acaba de ir el nombre del español que lo hace, pero que un día se pone a hablar sobre dinosaurios con un paleontólogo, sí, durante 3 horas. Y ves la cantidad de vistas que tiene esa conversación y dices, wow, o sea, en realidad hay gente para todo. Lo que ocurre es que tienes que definir bien tu formato, ¿no? Pulir bien tu oferta y acercarla a la gente, comunicarla para que quienes quieran la conozcan. Tal vez nuestro programa no vaya a ser todo lo masivo que quisiéramos, ni vaya a tener millones de espectadores, aunque ojalá que sí, pero nuestra apuesta desde un inicio era esa, ¿no? Hacer entrevistas, pero somos muy malos para cortar el tiempo, tanto Josefina como yo, que felizmente no competimos, que es una cosa que entre partners es bien paja cuando cada uno entiende cuándo el otro va a entrar y tal, pero bueno, ese es otro tema. Eh, no queríamos hacer píldoras noticiosas, porque además creo que esa oferta ya está bastante cubierta y me parece útil, yo la consumo.
Ujú, Pero queríamos eso, ¿no? Aprovechar que este formato no nos exigía demorarnos 10, 15, 20 minutos, sino tener la libertad de tener una conversación de 25, 30, si es que el tema lo ameritaba, ¿no? ujú. Sí, además, creo que es algo que ayuda mucho porque ustedes además no salen todos los días, ¿no? Entonces, eso hace que, o sea, es que yo creo que si tú estás corriendo con la coyuntura nomás todos los días, o sea, yo un montón de veces veo los programas de ustedes al día siguiente, por Sí, sí, ejemplo, sí, pasa, ¿no? pasa con mucha frecuencia. Y los veo por partes, ¿no? Que es lo que mucha gente hace eso con este podcast también. Y yo con los podcasts que consumo, o sea, si duran, no sé, hay podcasts que duran pues 3 horas, que yo a veces escucho que no hay forma que lo escuche pues todo en un día, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, pero digamos que tendría que estar muy ahí dedicado. Entonces, a veces también Claro, escuchas un claro. ratito, te vas. Y yo creo que, claro, hoy en día estamos en un tiempo en donde la velocidad en la que consumimos la información nos lleva pues a la polarización constantemente, ¿no? Porque como vas a recibir información ahorita de otra cosa, o sea, tienes que procesar esta rápido porque ahorita vas a recibir otra, entonces tienes que encasillarle una de esas. O sea, ¿dónde la pongo? ¿No? Para acá, para allá, estoy de acuerdo, en desacuerdo, me gusta, no me gusta, ¿no? Y, y la botas, y para seguir a lo siguiente. Entonces creo que, claro, estos formatos extendidos que permiten un poquito matizar, ¿no? Y que la gente diga, ah, bueno, pero entonces, ¿está bien o está mal? Bueno, no sé, es relativo, hay que escucharlo, ¿no? Sí, sí, Está bien. yo creo que sirven para compensar esa velocidad que ya no solamente ataca las noticias, sino creo que la cultura del entretenimiento en general, ¿no? Ujú, Por ejemplo, el otro día me sorprendí eh, porque me di cuenta que hacía mucho tiempo, viendo el partido de Perú-Bolivia por internet, a una señal medio pirata, me di cuenta que estoy desacostumbrado a ver partidos completos. ¿Por wow. qué? Porque claro, hoy entre las muchas cosas que tengo que hacer y la necesidad que tengo de estar informado, me he vuelto un experto de ver los highlights de los partidos de fútbol, de los partidos de tenis, y me molesta porque yo me he formado como, digamos, como espectador viendo cosas completas, ¿no? Felizmente ese fenómeno no ha afectado todavía a la tele, al cine o a la literatura, pero eh, y espero que no los afecte. Pero, Hay espero formatos para que, todo. pero espero que en términos de contenidos periodísticos, sí, la gente aprecie eso, las conversaciones. Algunas serán más entretenidas que otras, pero es el tipo de programa que nos interesa hacer. Sí, creo que está afectado ya todo eso que mencionas, porque tienes medios como, o sea, hay programas muy populares, por ejemplo, en YouTube. Hay uno que en particular que se llama Te lo resumo así nomás. Yo nunca lo Ah, he visto. ya, sí, 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 sí. Y hay varios otros que emulan ese formato, ¿no? Y pasan por cine, literatura, ¿no? Pasan por un montón de cosas así, que yo a veces pienso, a veces parece una degradación de la forma de consumo, pero de repente no lo es, ¿no? Porque puede servir muchas veces de publicidad. Hay gente que, o sea, yo te digo, Mm. te lo resumo así nomás, la distancia que nos separa, por ejemplo, ¿no? Un poco como lo que he hecho yo. Y, y ves eso y pasa como a mí me lo resumió mi novia y mi suegra, que son muy fans tuyas, y estaba conversando. Que no es la misma persona, ¿no? No, Menos mal. no es la misma persona, pero son muy fans tuyas y entonces me estaban contando y además mi novia es muy fan de la genealogía, entonces todo el rastreo Ah, familiar uff, que ya. le obsesiona y tiene una historia familiar más o menos parecida, entonces, también eso, ¿no? Y yo creo que claro, esos formatos ya están tocando la literatura y todo eso, pero no necesariamente el resultado es el que uno pensaría, porque están tirados a masas tan grandes de gente que sale cualquier cosa de ahí, ¿no? Mm, Y lo que yo sí creo que es un poco, no negativo, pero que a mí personalmente me impacta, y me imagino que a ti también, es que cuando uno está persiguiendo esa coyuntura, y así como tú dices, no hay tiempo a veces para ver el partido completo, sino hay que informarse, ¿no? Solamente de los highlights a veces del partido es interesante porque tú puedes ver, por ejemplo, un partido en donde, ¿no? Para usar el fútbol como ejemplo, tú puedes ver un partido en donde Perú reciba 3 tiros al palo en los primeros 10 minutos, se quede encerrado atrás todo el partido y al final pues ataque 3 veces, meta un gol y gane, ¿no? Y si tú ves el resumen, no te vas a claro. llevar realmente la impresión del sufrimiento, de todo el proceso, de la suerte que hubo de por medio, ¿no? Entonces son matices que uno va encontrando cuando analiza a profundidad. Y creo que en Pero la... además, pero además pierdes un poco de margen también y autoridad para
para criticar luego a tal o cual jugador que tal vez no metió gol, pero fue fundamental en el desenvolvimiento del equipo. Lo mismo Claro. pasa con los temas políticos. La gente Ujú. tuitea artículos que no lee, ¿no? Ajá. O comenta incluso artículos que no lee por la necesidad de existir de alguna forma en este caso en la tuitosfera, y después toma decisiones o critica cosas sin haberlas leído. Es bien loco eso. Y me ha ocurrido, ¿ah? Y me ha ocurrido y trato de evitarlo, pero trato de detenerme en ese momento en el que soy consciente de que voy a darle retweet a un link, digamos que debería invertir 3 minutos en leer, ¿no? Para poder Ujú. estar más informado después. Sí. Sí, yo, por ejemplo, me abstengo mucho de Twitter porque siento que Ni su entres. inmediatez. Sí, no, o sea, tengo una cuenta, pero solo la uso para a veces informarme, o sea, incluso, solamente, mira, ni siquiera entro a diario, solo entro cuando necesito saber algo rápido, porque digo, oye, ha pasado esto, ¿qué será? Entonces sé que Twitter va a ser probablemente la fuente más veloz de Pero no te hace información. falta, no te hace falta, te informas por otros lados, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. O sea, mira, yo una vez estaba hablando con una amiga que es actriz y la llamo y ella está súper compungida y me dice, no, lo que pasa es que tenía un escándalo en Twitter y me ha pasado todo esto hace días y todo el mundo está hablando de eso. Y yo pensaba, qué loco, yo como no he entrado a Twitter, ni siquiera sabía. Sí, Entonces, esa pues. realidad no existía para mí. Y hace un ratito, como estábamos hablando fuera de la grabación sobre Dave Chappelle, en su último stand-up él dice, ¿no? Tiene pues, adopta una posición bien confrontacional con algunas posturas posmodernas, ¿no? Y de alguna manera llama al fantasma de la cancelación para enfrentarse a él, ¿no? Lo invoca, ¿no? Y dice, bueno, algunas personas en Twitter se molestarán, pero a mí no me importa porque Twitter no es un lugar real, ¿no? Sí, es verdad. Y, Sí, sí, sí y- vi ese stand-up. Pero mm, además porque refuerza esta idea, ¿no? En el fondo, que en el fondo es tan elitista, de que todo el mundo está ahí, ¿no? Es una mm, expresión que nosotros le hemos escuchado tanto en Lima, ¿no? Todo el mundo fue, toda la gente estaba ahí. Y eso a la larga, claro, parece simplemente una anécdota referirlo así, pero claro. cuando creces asumiendo que efectivamente toda la gente está ahí o va ahí o te sientes tan importante como para que todo el círculo esté pendiente de algo, eh, a la larga pierdes como perspectiva de que perteneces a un lugar bastante más grande, ¿no? Y en este Sí, caso a un país bastante más complejo. claro. Entonces son Sí, pequeñas cosas que van reforzando una mirada bastante, eso, elitista de la convivencia social. ¿Estás ahí? redes, sí. Algo Así que, pasó. sí, no sé hoy día la tecnología no nos favorece. ¿Tú lo editas Este, luego o lo lanzas así como está saliendo? Mira, lo edito mínimamente, o sea, por ejemplo, el cortecito lo edito, pero eso tu pregunta sobre la edición y esta conversación sí la dejo. ¿Ya? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya, ahora sí. Ya. Paja. Este, mm, Mira, retomando, tuvimos algún pequeño problemita de conexión que no sabemos si será el último, pero bueno, mira, tú comentabas eso, ¿no? Cómo Twitter te genera esto, lo que le llaman las cámaras de eco y te hace pensar que todo el mundo está ahí. No, cámaras de eco son más que ver con la opinión, pero eso que me has dicho, que has dicho sobre la sensación de que todo el mundo está ahí y que las cosas están pasando ahí, me parece bien interesante, porque por ejemplo en la última elección se comentaba mucho que decían que Perú Libre no había hecho muchas campañas, ¿no? Que no habían, que su comunicación, y eso tiene que ver también mucho con el sesgo, pues, de cómo consumimos nosotros información, porque luego salieron Mm. todos estos grupos regionales de Facebook, ¿no? Que habían sobre Perú Libre y Pedro Castillo, y eran cientos y tenían miles de participantes, y tú dices, claro, Sí. o sea, porque yo, por ejemplo, entro a Facebook y no sé, pues pasa esa bola de paja como en los pueblos del viejo este, y y básicamente veo información, ¿no? De algunas cosas, pero no sé, o sea, no, ya mi vida social, mi interacción política, ya no pasa por ahí, ¿no? Este, entonces, es bien loco porque no solamente te reduce el universo, sino te excluye de otros universos paralelos de información en donde tú podrías estar y que si realmente quieres buscar, tienes que ya hacer casi una arqueología del Internet, ¿no? Porque hay tanta gente comunicándose todo el tiempo que es como que todo está pasando, ¿no? Entonces, claro, supongo que son estas tendencias fuertes las que toman Twitter, las cosas más escandalosas, las cosas más así, A- las que Además, Jaime, o sea, pensemos en lo que ha ocurrido en países con regímenes muy autoritarios,
que de pronto han vivido estallidos sociales históricos, ¿no? Árabe. Pienso en la primavera árabe, ahora nomás en La Habana, ¿no? Donde hay una fortísima restricción a la comunicación digital, al uso de las redes sociales, y sin embargo, ¿no? La gente encuentra maneras, porque la primera red social es la humanidad, incluso en su versión predigital, Ujú, encuentra maneras de comunicarlo, ¿no? Y de sacar adelante los mensajes que quieren defender. claro. Es muy tonto pensar que como no está en mis redes, no está pasando. Pero lamentablemente mucha gente define su mirada de las cosas aparentemente única y exclusivamente por lo que ve en sus perfiles, ¿no? Ujú. Sí, en el proceso de elección me topé incluso con una versión que va un poquito más allá de eso, ¿no? Porque de alguna manera ya todos somos conscientes de lo de las cámaras de eco, todos lo conversamos, sabemos, tratamos de luchar contra esos sesgos en la medida de lo posible, pero durante la elección yo, por ejemplo, me encontré con algunas personas que me decían con gusto que solamente consumían medios que les eran afines. Entonces era como, ah, a mí me gusta solo ver este canal porque ahí, o sea, porque la gente pues piensa como yo. Entonces es bien loco, ¿no? Porque ahí también se da pues otra relación, otra especie de realidad paralela, ¿no? Entre donde estamos los que pensamos que estamos luchando contra el sesgo, luchando contra las cámaras de eco, y quienes se están enfrentando, o sea, se están entregando a eso con placer, ¿no? Ya, Sí, es como que todos nos vemos obligados, como decía, a consumir esta información de manera frenética y a tomar decisiones, ¿no? Y siento que a veces en el periodismo eso pasa. A mí en algún momento tuve la oportunidad de ver si tenía un programa diario de actualidad, como hace mi hermano el Kakash, mm, y yo decía, no, yo no puedo porque no tengo el tiempo de consumir la información y yo sentirme seguro que lo que estoy opinando o diciendo es realmente mi claro, conclusión. No la claro. puedo hacer en un día o en una tarde, ¿no? Es, Eh, es, es complicado, pero respecto a lo que estás diciendo me parecía importante eso porque, eh, claro, o sea, cuando tú creas una burbuja en tus redes y solamente dejas que te sigan o sigues a gente que habla tu mismo idioma en términos ideológicos, al final lo que estás haciendo es hacer más estrecho aún tu círculo, ¿no? Y no te enteras de lo que está ocurriendo fuera de él. Ujú, Y yo sí, siempre he pensado que para poder criticar a alguien tienes que escucharlo, ¿no? Y a veces esas personas a las que uno dice detestar o contra las que dice luchar no aparecen en los medios que tú consumes, ¿no? Que uno consume. Entonces hay que tratar de escuchar a lo que no te gusta para poder criticarlo después, ¿no? Para poder elaborar argumentos sólidos y poder contradecir alguna afirmación o recordar algún antecedente. La gente se deja llevar por extractos de entrevistas, algunos muy convenientemente editados, ujú, y sacas conclusiones tan graves como conclusiones electorales a partir de memes, ¿no? De videitos, y eso creo que es muy pernicioso porque ya no se ha vuelto una, eh, una como una excentricidad, sino que se está constituyendo una especie de norma, ¿no? Para un sector de la población, de ambos extremos, creo. sí, es como que la batalla cultural se ha convertido ya no en una lucha por encontrar la verdad, sino por defender la secta, ¿no? El equipo al que tú en realidad perteneces, ¿no? Combatir al otro. Es algo que yo siento que, por ejemplo, cuando ha permeado a la política, ha terminado ya de radicalizarnos, ¿no? O sea, hoy en día tú cuando escuchas hablar, por ejemplo, yo escucho hablar gente joven eh, que es fan, por ejemplo, de López Aliaga, ¿no? O fan de estas nuevas voces así ultraderechistas que van saliendo, Mm. ¿no? Como Javier Milei, o que hay gente que te dice, no, es Que ganó ultraderecha. ayer, ¿no? Ganó ayer una curula en el Parlamento argentino. Sí, 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 va a ser interesante. A mí me encanta porque todos estos personajes que son como outsiders, ¿no? Y son como disruptores. Luego me hace acordar eso que siempre dice Zizek de que imaginamos la revolución, pero nos cuesta imaginar qué pasa al día siguiente, ¿no? Entonces son estos que patean el Mm, tablero, claro, pero luego si quieres jugar el ajedrez tienes que recoger el tablero y volver a acomodar las piezas. Y entonces claro. ahora me estoy en el Congreso, ¿no? O sea, porque una cosa es la plaza y otra cosa es el Congreso, ¿no? Entonces ahí en el Congreso vamos a ver, pues, ¿no? Cómo... Es lo que le está pasando ahora mismo a Castillo, ¿no? Es decir, una cosa es ser un sindicalista que se opone a los gobiernos y tener un discurso, un comportamiento sindical, y otra cosa es ser gobierno y no y entender que no puedes gobernar como un sindicalista. Él creo que todavía no ha desocupado su viejo rol y más bien ha entrado a Palacio con aquel pensamiento.
Y en Sí, general, creo que a cualquiera que tiene pretensiones de, de gobernar no puede hacerlo desde, desde la conciencia anterior, ¿no? claro. Yo creo en la necesidad de una izquierda, pero este gobierno me está demostrando que la izquierda está bien para, como oposición, pero no necesariamente como gobierno. Mm. Tampoco creo que la salida sea necesariamente un gobierno de derecha, ¿no? De hecho, creo que en los matices es donde tenemos la posibilidad de encontrarnos, pero ahora, como tú decías, la gente está muy polarizada, una Ujú. polarización que yo no recuerdo, ha sido radical en los años que tengo de memoria. Es que nos obligan los medios hoy en día a asumir posición. Yo creo que antes puede ser que si tú encuestaras a la gran mayoría de personas que ya estaban enteradas de las cosas que iban pasando en el día a día, pudieras encontrar cierto grado de polarización. O sea, recuerda cuando fue la elección de Ollanta Humala con Keiko, se alcanzó eso, pero no vivíamos estos mismos tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando fue la elección PPK-Keiko, yo me acuerdo haberle prestado un libro a una prima mía para, digamos, afirmar mi punto de que no se vota por el fujimorismo, por lo menos en mi caso. Y ella vio lo de las esterilizaciones forzadas ahí y me dijo, esto no puedo creer, no lo sabía. Y él dijo, es 2016, ¿cómo puede ser que no lo supieras? ¿No? Mm. Y entonces, claro, antes no necesariamente estaba todo el mundo mirando la pantalla, hoy día sí, entonces es como si de verdad vayas y encuestes a todo el mundo sobre el resultado de, ¿no? O sea, todo el mundo tiene ya una posición. Antes había gente que supeditaba su posición a otros, ¿no? Como tal vez pueden haber sido periodistas como tú, o sea, es como, no lo tengo muy claro, pero veo a Renato, me parece un paso menos sensato y pum, y yo no sé si eso está bien o está mal, ¿no? Porque al final es la manera en la que uno se informa y según las capacidades que tiene también de entender y de repente, este, eso es, siento que ahora está pasando con Willax. O sea, hay una cantidad de gente con la que converso que siento que solamente está repitiendo el discurso de Willax, ¿no? Este, Sí, y ver, a ver, o sea, y ver Willax en sí mismo puede no estar mal, el problema es solamente ver Willax, ¿no? sí, claro, yo también lo veo. Es como cuando alguien me decía, cuando el viejo debate sobre la televisión basura, ¿no? Los Ujú, programas de entretenimiento, y yo siempre he pensado, ¿no? Que tener programas de entretenimiento de ese tipo no es eso lo que está mal, lo que está mal es que solo se le dé prioridad a esos programas, ¿no? Tanto desde el punto de vista del espectador como del punto de vista del empresario que diseña su parrilla para darle protagonismo solamente a ese tipo de programas. No está ujú. mal ver Willax. El No, no, problema es no, que te quedes ahí, ¿no? Que te quedes ahí y que tu definición de las cosas pase únicamente por lo que dicen los periodistas que ahí aparecen. Ese me claro. parece mi peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo vas a ver como un refugio, pucha, vas a terminar escondiéndote en esa realidad, ¿no? En lugar de simplemente, o sea, de ver simplemente como para ver qué es lo que hay. Yo también veo algunas cosas, ¿no? Porque hay otras cosas que la verdad son una pérdida de tiempo, Mm. pero hay algunas cosas que sí me resultan ilustrativas, en todo caso, hasta para entender cómo piensan los otros. Pero acabas de mencionar algo que me ha hecho recordar algo que no tenía en mente hace tiempo sobre el debate de la televisión basura. Y estoy recordando que tú tuviste una especie de debate también a través de columnas en algún momento con Marco Avilés, que también ha sido invitado de este podcast, sobre la paisana, ¿no? Era específicamente un poco sobre la paisana Jacinta, ¿no? O no estoy Sí, seguro. Era la fue película. porque, fue porque circuló una carta en Facebook, me parece, o bueno, en general en redes, pidiendo que se desprograme la película que Ujú, acababa de ser estrenada en los cines ujú, y me enviaron la carta a mí para firmarla y estuve a punto de firmarla, pero después sentí que no quería firmarla, no por defender a la paisana Jacinta, que es un personaje que en lo que a mí respecta no me merece ningún interés, ¿no? ujú, Y que me parece que efectivamente no construye una que es una ficción, digamos, que degrada la imagen de la mujer andina. ujú. Pero no por pensar eso me sentí en el lugar eh, como para invitar a la censura de la película, ¿no? Claro. Partiendo de que es una ficción y que uno tiene que ver, tiene que tolerar aquellas ficciones que le gustan, pero también, sobre todo, las que te incomodan, ¿no? Y más que plantear el debate en el centro, poner en el centro del debate a la paisana o a la película, para mí el debate estaba en por qué tanta gente va a verla, ¿no?
claro. ¿Por qué se convirtió en el taquillazo de ese año? Y a Mm. raíz de esa discusión, eh, mantuvimos una especie de cordial polémica con Marco. Que muy interesante, me acuerdo, recuerdo haberla leído y además creo que hoy en día, y justo para tal vez efectos de esta conversación, trae, no sé, se hace un poco oportuna, creo, porque a mí me parece bien interesante lo que mencionas. Yo me he debatido mucho como comediante sobre cuál es mi posición con respecto a la paisana Jacinta. Ujú. Eh, lo he ¿Y ya la has pensado. definido? Mira, creo que precisamente a ese punto voy. Está en los matices. Y el problema es que, claro, no es ni una cosa ni la otra. Entonces, es interesante cómo hoy en día la comunicación nos busca resolver, ¿no? ¿Quién tenía la razón? ¿Renato o Marco Aires? ¿No? ¿La paisana Jacinta debía ser prohibida o no debía ser prohibida? ¿No? ¿Debía estar en el cine o no? Y es bien gracioso porque yo creo que los dos tenían la razón, la paisana debía estar en el cine, medio que también podía ser prohibida. O sea, creo que todos los argumentos son atendibles en esta discusión, ¿no? Y porque O si sea, va... por ejemplo, yo, o sea, jamás aceptaría escribir un guión para una película que tiene a ese personaje como protagónico. Jamás se me ocurriría, si soy director de cine, dirigir una película así. Si fuera dueño de un cine, jamás se me ocurriría proyectarla, aunque si fuera dueño de un cine, tal vez sería un hombre comercial y suficientemente cínico como para no plantearme ese debate moral. Claro, Pero no voy a alentar a nadie que vaya a ver la película, jamás le haría publicidad, y le enseñaría a mi hija que esas películas poco van a servirle para tener una idea, no sé, ujú, sensata de las cosas. Pero sí, también voy a defender el derecho de la gente a querer ir a verla, ¿no? Si quiere, estamos en un país libre. sí, sí. Es que es bien interesante, pues, porque es como que, o sea, a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta el personaje, me ha sacado Ni a alguna risa mí. alguna vez, pero no, me parece un personaje que se desgasta muy rápido, que además creo que responde a un formato de comedia que está agotado y la comedia debe ser coyuntural, ¿no? Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, hago un personaje que se podría vincular de alguna manera a lo de la paisana, porque lo que yo hago también es degradar o sea, hacer una No estoy, sátira, no estoy seguro, ¿ah? No estoy seguro pero si hay tu una parodia. personaje degrada. Bueno, sí, Sí, un poco, ¿no? Un poco sí, porque ridiculiza, ¿no? pero lo que pasa es que en el caso, lo que ocurre es que si nos ponemos a pensar en los sujetos degradados, ¿no? En el caso de la mujer andina, eh, el asunto es bastante más sensible, ¿no? Porque se trata de un personaje históricamente postergado, De una que, población, ¿no? Que siempre ha sido puesta en ese claro, lugar. A diferencia de una comunidad que siempre ha sido rechazada por el Estado en términos de políticas y también por la sociedad en términos de vinculación, ¿no? En cambio, Ujú. tú parodias a un círculo con privilegios, ¿no? Eh, entonces, no sé si, no creo que, digamos, que la analogía pueda Es que completarse. creo que Así no, que habría que ir un siéntete poco bien más y allá. sigue haciéndolo sin ningún tipo de debate interno. No, yo no tengo ningún problema con eso, pero sí pienso en qué representa un personaje para cada grupo de gente, porque sí siento que, por ejemplo, obviamente no voy a comparar, o sea, yo estoy haciendo escarnio de el sufrimiento pituco que no te, o sea, de la paranoia pituca, ¿no? Que no tiene nada que ver con el sufrimiento real de una población andina que sí ha sido marginada y que sigue siéndolo, ¿no? Sino a lo que iba yo es que luego a veces salen personas, por ejemplo, que deberían sentirse representadas o podrían sentirse representadas por la paisana y dicen, a mí me gusta, ¿no? Y como tú dices, es medio difícil quitarle la libertad de disfrutarlo, o sea, o de consumirlo, ¿no? Y me hace pensar claro, ¿por qué, como tú dices, yo le enseñaría a mi hija qué significa esa película, por qué salen y digo, claro, son manifestaciones de nuestra cultura o de nuestra incultura, ¿no? Que emergen por ahí. Y a veces me hace pensar como cuando la gente critica a Cuevita por, no sé, por tomarse unas chelas antes de un partido, que a mí también me parece criticable, pero es como que a veces pareciera que la gente depositara la posibilidad de que Perú mejore como equipo en el hecho de que Cuevita deje de tomar. ¿Me entiendes? Y, Sí, y, y es como, o sea, si Cuevita o cualquiera que fuera en este caso, digamos, no por no señalar a nadie, dejara de tomar, igual va a ser un poco la misma persona. No es que, no, sí, no, la gente se deja llevar por una serie
de supersticiones bobas, ¿no? Como eso, o como el efecto La Padula, que la verdad, ya, Claro, como chiste estuvo bueno un rato, pero en realidad creer que existe algún tipo de correlación entre el movimiento migratorio de La Padula y las crisis políticas en el Perú, ya ujú. llega a ser una tetudez ya de tanto repetirlo, ¿no? Sí, Porque, es epidérmico al final, está como encimita y tú piensas que que es como si tú creyeras que estás atacando un problema político a través de la representación del suceso, ¿no? Ah, se cayó el presidente y vino la Padula, eso significa que cuando viene la Padula se salen los presidentes, ¿no? Pero es que claro, es lo mismo que pienso con respecto a lo de la paisana, pues porque si quitas la película, entonces no vamos a ser la sociedad racista que produce esa película. O sea, igual como que somos esa sociedad racista, ¿no? Y la sociedad racista que se satisface con esa película porque esas ideas van a encontrar otra salida, ¿no? sí, a ver, es un tema espinoso, ¿no? Porque aquella fue una polémica muy sensible que cuando de tanto en tanto además siento que se restituye, si no con la propia paisana, con algún otro personaje o tema. Y, y creo que ahí hay que ir, digamos, con pies de plomo, despacio, porque efectivamente es cierto, yo estoy a favor del derecho de la gente a consumir lo que quiere, incluso aquello que pueda perjudicar su amplitud de mente, Claro. pero tampoco quiero caer en el paternalismo. Muchas veces la gente que censura determinados contenidos, ¿no? Razona de la siguiente manera. Ya, pero ellos no saben que les está haciendo daño, ¿no? Ellos no saben no sé, que ese personaje los caricaturiza negativamente. Probablemente sí lo sepan y probablemente simplemente se rían y ya está, y no sea tan mucho más grave que eso. Ujú. Creo que ahí también hay una especie como de paternalismo que no se quiere asumir, ¿no? Sí, O sí. decir, no, no, es que esas mujeres que no son tan feministas no saben, ¿no? A ver, no sé si se podría generalizar de esa forma. Eh, Claro. Sí, pasa mucho. Y no solamente resulta un poco paternalista, sino que ¿qué pasa? Que hay un momento en donde tienes que salir de la posición y pasar a la acción. Entonces, Renato dice, por ejemplo, yo no lo prohibiría. Y Marco dice, yo sí lo prohibiría, ¿no? Pero ninguno de los dos está en la posición de prohibirlo. Entonces, hay alguien que tiene que asumir esa posición. Y entonces yo escucho a Renato y digo, sí, lo que tú dices tiene sentido o sea, y estoy de acuerdo en gran parte. Y lo que dice Marco también, ¿no? Entonces es interesante porque luego una vez más, la verdad, o por lo menos lo más cercano que pudiéramos conseguir a la verdad, reside pues en esos matices, ¿no? Mira, Y el Perú es un país que se ha radicalizado tanto que yo cada vez más, yo entiendo que hay gente que de pronto enfrenta ciertos temas con un apasionamiento y un radicalismo que no dejan de ser encomiables, pero yo trato de alejarme incluso de eso, porque creo que en un país como el Perú, tan fragmentado, tan dividido y tan radicalizado, no tan recientemente, si uno se pone a pensar, ya llevamos varios años, digamos, entre estas tensiones, ese medio tan vilipendiado, ¿no? Ese punto medio eh, tan eh, vinculado con lo timorato, lo cobarde, para mí sigue siendo el mejor lugar desde donde ver las cosas, ¿no? Entonces, si alguien quiere alentar una movilización para censurar una película, incluso yo defenderé el derecho de que la gente vaya, ¿no? No lo haré yo, pero sí que vayan. Lo mismo me pasa con los antitaurinos. ujú, Entiendo su posición, ¿no? Jamás iría a plantarme ahí frente a la Plaza de Hacho, pero lo entiendo y hasta podría defenderla, ¿no? sí, Entonces, sí, quizás soy demasiado cauto, pero sí, pues a los que estamos al medio nos suelen mm, calificar de tibios, cobardes, que no asumes. sí, Pero a ver, también la posición medular es asumir una posición, ¿no? Que no te guste es otra cosa. sí, sí, es como yo a veces lo imagino como estar así abrazado al mástil de un barco en medio de la tormenta y quedarse bien apretado de ahí para no salir. Y además es como si la posición centrista, por llamarle de alguna manera, porque yo tampoco considero tan centrista, sino simplemente con algunas cosas para un lado, algunas cosas para otro lado, y depende cuán También, bien. sí, es verdad. Em, em, requiere una constante evaluación de uno mismo, ¿no? Entonces es a veces como un proceso para entenderse, ¿no? A través de entender
cómo reacciona uno ante las diferentes ideas, mirar qué dicen los demás para ver cómo eso se refleja en uno, ¿no? Y quería justo aprovechar esa idea para hacerte o sea, un comentario sobre tu proceso, más que el libro, como te digo que estoy en deuda de leer La distancia que nos separa, pero me quedaba muy en la cabeza tu proceso de investigación y búsqueda detrás de esta historia, y porque cuando estaba conversando un poco con mi novia sobre la historia de, claro, tu abuelo que trabajaba en prensa, y, ¿no? y toda la historia familiar que tiene, y su hijo que termina siendo pues un militar, digamos, bastante opuesto a la imagen, en todo caso, que yo pienso que tendría como el comunicador y tu abuelo, y luego tú, ¿no? Vuelves un poco a esa raíz, siendo una persona más sensible, pero siento que hay como una voluntad de romper el ciclo, de oponerse un poco a quién es mi padre, entonces yo ser distinto, que a veces es algo que hacemos casi de manera automática. Yo te contaba que yo tuve un abuelo que lo conocí muy poco, pero era también muy, muy rígido, y sé que mi padre me contaba que no permitía que sus hijos se bañaran con agua caliente porque eso era para las mujeres, y no lo dejaba lavarse el pelo con champú, y era como eso, ¿no? Y era bastante homofóbico, y yo pienso ahora cómo no vivió para verme a mí con aretes y las uñas pintadas, pero, Sí, pero se hubiera muerto. sí, hubiese esperado hasta ahí, pero me hace pensar en cómo muchas veces formamos nuestras personalidades en oposición, ¿no? Esto no me gusta, y, ¿no? De manera inconsciente. Y sentía si tu proceso es como precisamente eso, un intento por adentrarte en esos matices que nos hacen entender que las personas no son solamente esas cosas que a veces les atribuimos, ¿no? Porque yo siento que hay una voluntad bien grande no solo de romper ese ciclo contigo mismo y ser capaz de integrar la figura de tu padre y tu abuelo, por más opuestas que pudieran ser o la tuya, integrarlas todas en el universo que te construye como persona, ¿no? Mm, Y observar qué cosa tuya, pues, había en tu papá, en tu abuelo, ¿no? ¿Qué cosa puedes sacar? Y hay como un intento de humanizar un poco, y no quiero decir perdonar, porque ese ya es otro proceso, pero sí humanizar a los personajes que muchas veces, si uno solamente se basa en estas características, pues los coloca detrás de un prejuicio, ¿no? Y eso es algo que también creo que define un poco tu posición política, según lo que estamos conversando. O sea, ir mirando en dónde me puedo reconocer yo en esto que tal vez no es tan afín a mí, ¿no? Me parece que es un proceso importante, y que tal vez define un poco tu identidad. No sé si me Mira, estoy... no lo había pensado, pero mientras te escuchaba, pensaba que tal vez la posición desde la que hoy miro las cosas, ¿no? Esto de tratando de dudar de todo, de ser escéptico con unos y con otros, eh, tiene que ver con ese proceso de escribir esas novelas donde hablo de mi padre y de mi familia paterna, ¿no? Porque efectivamente, o sea, uno cree conocer a sus padres, ¿no? Uno cree tener opiniones muy cerradas sobre quiénes son sus padres, y la verdad es que uno no sabe nada, o sabe muy poco en todo caso, ¿no? Porque conoces a tus padres, para empezar, solo como hijo, ¿no? Uno no es realmente amigo de sus padres. Y los padres, como cualquier persona, tienen otras facetas, ¿no? Son jefes, son empleados, son esposos, son amantes, son ellos mismos también cuando están solos. Entonces yo de pronto sentí, y el libro parte un poco de ahí, ¿no? De esta sensación de hasta dónde, o sea, qué cosas conozco realmente de mi padre, un hombre con el que yo viví 18 años, pero que me tuvo a los 50 años, cuando él ya era un hombre absolutamente, si no resuelto, por lo menos hecho y derecho, ¿no? Un adulto de 50 años. eh, y, y yo diríamos que empecé a conocerlo cuando tenía que 4 o 5 años, más o menos, ¿no? A entender un poco cómo era, qué cosas le gustaban. Y él muere a los 69, entonces en realidad me queda un margen de unos 16 años de haberlo conocido, poco más, poco menos. Y aún así yo sentía profundamente, como podría sentir cualquier hijo, saber quién era mi padre. Ujú. Pero a raíz de una serie de eventos que se cuentan en la novela, eh, sentí el impacto de la ignorancia absoluta, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que Los Padres son como una película que uno empieza a ver tarde, ¿no? Cuando uno entra al cine tarde, ¿no? Entras tarde y ya la película empezó, tiene como 15 minutos de haber empezado,
y te cuesta un rato, ¿no? En la butaca entender por qué estos personajes están diciendo esas cosas o por qué actúan de esa manera, hasta que, bueno, ya vas captando, ¿no? Alguien te cuenta tal vez, no, pasó esto. Ah, bueno, ya, ahora todo tiene sentido. Claro. Pero en la vida real eso no pasa, pues entonces uno llega a los padres, ya cuando los padres son personas con magulladuras, con secretos, con traumas, con enfermedades, con dolores, con pequeñas victorias, de las que no te han contado todo, ¿no? En realidad no te han contado casi nada. Lo que uno sabe de sus padres lo sabe ya sea porque hace preguntas indagatorias incómodas en algún momento de la infancia, anécdotas que se ventilan en una reunión familiar, algunas fotos, ¿no? Sugerentes, pero no mucho más. Mm, Entonces, eh, entonces creo que ser consciente de ese desconocimiento y el haber sacado tantas conclusiones sobre quién era mi padre sin haber conocido nada de su pasado o muy poco, eh, me hizo querer saber y la novela parte de ahí, ¿no? Y querer averiguar quién fue él en realidad era una manera lateral de querer averiguar quién soy yo, ¿no? Porque claro. uno es, digamos, uno es de donde viene también, ¿no? Uno no solamente hereda lo que se ve, los ojos, la forma de hablar, la actitud corporal. La herencia también está asociada con no sé, con angustias, con temores, con cosas que no resolvieron tus padres antes de morirse, o que simplemente no las hablaron y que por no hablarlas se van como heredando generación tras generación. Entonces yo identifiqué una serie de patrones en mi familia eh, paterna y sentía que esa información en manos de alguien que escribe tenía que convertirse en algo como una novela, ¿no? Y me encantó escribirla, me costó muchísimo porque fue también de construirme a mí un poco como hijo, como miembro de ese clan familiar y, y eso, ¿no? Esa fue un poco la razón, aunque las consecuencias no estoy muy seguro de cuáles sean, me costaría Mm, precisarlas. definitivamente estás dejando una impresión en esa historia familiar, ¿no? O sea, no solamente por haberla revisado, sino por haberla agitado, por haberla traído a conciencia y por haberla procesado tú. Y además es interesante porque te escuché por ahí en alguna entrevista decir cómo había sido recibida por algunos familiares, que es lógico, ¿no? Yo me imagino también que, o sea, yo a veces hago chistes también sobre algunos aspectos conservadores de mi familia, pero mi familia es enorme, yo soy uno de 25 primos y mi papá tiene 10 hermanos y muchos de los hermanos de mi papá hablan de mi abuelo con una nostalgia muy amorosa y yo todas las historias que escuché eran de terror. Entonces, este, Bueno, pero es esta paja también, ¿no? Porque, digamos, tus monólogos también sirven como acicate para, para conversar o para pelearse, que es una manera un poco más agitada de conversar, ¿no? sí, sí, Este, para intercambiar también memorias y recuerdos, para decir yo no estoy de acuerdo con esto. sí, Eh, alguien alguna vez me dijo, tú, te, tú en la novela das a entender que eres muy distinto a tu papá, ¿no? Mi padre era un golpista aficionado, no profesional, porque nunca llegó a organizar un golpe de Estado, pero le encantaba conspirar con sus amigos militares. Y aunque yo siempre me he preciado de no creer en ese tipo de medidas, esta persona me decía, tu libro es como un golpe familiar, un golpe de Estado familiar, ¿no? Como dejar ahí un elemento incómodo que agita las cosas y que remece estructuras. Y bueno, me parece que la función del arte, por decir una palabra bastante, bastante oceánica, digamos, persigue eso, ¿no? Persigue poner las certezas a tambalearse un poco, ¿no? sí, sí, yo creo que has hecho una cosa buena por eso, ¿no? Tal vez en el futuro la próxima edición de esa historia la escriba otro y te incluya a ti, ¿no? O sea, es Mi interesante. hija, tal vez, sí. Sí, pues, ¿no? Este, quién sabe, ¿no? Esa parte me parece interesante, pero sí, mira, es bien loco cómo a veces uno siente que se va a percibir la familia estas cosas y a veces es distinto, ¿no? A mí me pasa con mi familia que hay muchas cosas de las que yo digo a veces en las bromas que hago, que son cosas que yo he escuchado, ¿no? En mi casa o de mis tías o hace Mm. mucho, de repente, en contextos muy especiales. Yo también aprovecho para, pero luego me pasa que me topo con muchas personas que también, un poco como con la paisana, se deberían sentir representadas, parodiadas o hasta criticadas con algunas de las cosas que yo digo o hago.
y se sienten, no enaltecidas, pero como que sí les divierte, a veces les obliga un poquito a revisar, se dan cuenta que lo que están diciendo es un poquito demasiado, y es difícil que llegue a entrar tal vez a una parte ya más estructural como para generar un verdadero cambio, ¿no? Pero a mí como que me conforma con que se sensibilice un poquito, ¿no? Por lo menos a través de la risa. Entonces, Además, lo que tú haces, o sea, lo que hace alguien que cuenta historias, tú con el registro del humor, digamos, ¿no? Yo con un registro literario, es, en el fondo es, o sea, utilizar lo que tenemos más cerca, pero para hablar de algo que nos excede, ¿no? Es decir, uno a través de sus familias habla de las familias, no estás hablando únicamente de la tuya. Es un acto de egocentrismo puro creer que en mi novela solamente está retratada mi familia, aun cuando efectivamente está retratada. Pero todas mm, las familias tienen secretos, en todas las familias hay un pariente molesto, hay un silencio incómodo, hay unos hermanos que se enfrentan, ¿no? En fin, no estamos contando ninguna gran novedad. Lo que pasa es que, claro, eh, tal vez les incomoda a nuestras familias más cercanas porque, yo siempre digo, las familias son como las mafias, ¿no? Entonces, el que se sale un poco del código, del lenguaje, de la jerarquía, el que no respeta la norma, no está bien visto, ¿no? sí. Pero, pero tú hablas de otras familias también, además de la tuya, evidentemente, ¿no? Sí, o sea, es un poco como tú dices, ¿no? Que se sale un poquito de la norma, pero es gracioso porque al fin y al cabo, tanto tú como, por ejemplo, en este caso yo, hemos crecido dentro de estos contextos. Ujú, Nadie nos dice cómo esos contextos nos van a afectar. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que hay gente muy católica que se molesta cuando yo hago humor sobre la religión católica. Y porque sienten que es algo muy propio y que les ofende. Y me dicen como, ¿por qué te metes con esto? Que esto es algo súper importante para mí. Y yo, para mí también. O sea, yo soy agnóstico, pero yo he ido a un colegio católico, vengo de una familia del Opus Dei, y tuve que hacer un montón de cosas para desprenderme de la fe con la que se me crió. Entonces, a mí también me pertenece, solo que desde otra perspectiva, ¿no? claro, Y lo que totalmente. pasa es que la gente solamente quiere que cuentes el cuento que a ellos les gusta, ¿no? Sí, sí, Entonces, no, totalmente. sí, Y nuevamente volvemos a lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Es decir, eh, cuando hay algo que no entiendes, hay que tratar de acercarte con todos los sentidos a eso para poder luego de construir tu mirada respecto de ese fenómeno, ¿no? O sea, yo también fui criado en un hogar católico, educado en un colegio religioso, he hecho todos los sacramentos hasta ahora, creo que no me he pasado ninguno y espero que falte mucho para, para el, ¿cómo se llama? El de la la, unción de los enfermos, la ¿no? extrema unción. Y hay cosas de la religión que me gustan mucho, por ejemplo, la iconografía. Me encanta ir a un museo y ver pinturas donde, donde los momentos bíblicos más dramáticos están representados. Ujú, Me gusta en general la iconografía religiosa, pero cuando lo que critico no es necesariamente todo eso, sino cosas mucho más puntuales, ¿no? claro. Pero a los dogmáticos no les gusta que toques nada, pues cuando uno critica, por ejemplo, los abusos de los sacerdotes o la avaricia de la iglesia, o en fin, tantas otras cosas, Sí. ¿no? Les molesta. Sí, a menos que los hagas reír mucho con eso. Yo ahora que estuve en Arequipa hice unos cuantos chistes Bueno, es sobre eso. verdad, es una buena Y coartada. primero es que tienes que agarrarlos como trampa, ¿no? Tienen que reírse y después darse cuenta de que les estaba molestando lo que les estaba dando risa primero, Claro, ¿no? Entonces, claro. y no es fácil, pero yo justo antes de salir al escenario en Arequipa, una persona me dijo, sí, bueno, acá son un poco a veces jodidos con los chistes religiosos, me dijo un amigo comediante, y dije, pucha, bueno, espero que, yo tengo unos cuantos acá, o sea que espero que funcionen, y felizmente funcionaron, así que, no sé, supongo que de repente a través del humor se podrán ir agitando algunas de esas Ahora, cositas. La ahora gente y tú eres o sea, eres escéptico el 100% del tiempo, ¿te consideras ateo, agnóstico? Te lo pregunto porque, por ejemplo, yo no soy un católico practicante, pero tengo mis recaídas, ¿no? Por claro, ejemplo, yo me describo como un católico aéreo, porque, claro, porque en los aterrizajes y en los despegues, o sea, no sé si es como, es superstición mezclada con rezagos de fe, memoria infantil, no sé, pero
Es Ahí sí me eso, ¿no? pongo un poco en plan, si estás, acompáñame este rato, ¿no? Mira, yo soy agnóstico y yo cuando era creyente en menor grado, o sea, nunca fui realmente creyente solamente de niño, pero digamos cuando todavía sentía el miedo de no creer o algún tipo de duda dentro de mí con respecto específicamente al catolicismo, ¿no? Digamos, mi agnosticismo ahora incorpora una duda aún mucho más grande, pero con respecto al catolicismo, si es que era, si mi falta de fe era faltarle el respeto o alejarme de algo que podía ser cierto y que había de Mm, una mm. manera representado mi vida, en esa época yo le tenía más miedo a los aviones. Me acuerdo que hace muchos años vi una película de Woody Allen donde él está en un avión y le decía a la esposa, tú no entiendes, yo tengo miedo porque yo soy ateo. Si tú te mueres, te vas al cielo, pero para mí se termina acá en el avión, decía. Y, y a mí me da mucha risa eso, y yo desde hace tiempo vuelo entregado como al cinismo, o sea, cuando vuelo en los aviones que sí me ponen un poco intranquilo, trato de como relajarme mucho, respirar y pensar en que estoy tan cerca de la muerte como en cualquier otro momento, y que pensar que me voy a morir en un accidente de avión de una manera vinculada o no a cuál es mi relación con la espiritualidad, es de un Ya, narcisismo claro, tan grande que ya sería casi místico que, que, claro, que, claro. que cobrar acción en la realidad, ¿no? Entonces, pero sostengo mi agnosticismo en el hecho de que como le tengo fobia a los pájaros, y sí tengo más experiencias de encuentros con pájaros que cualquier otra persona, y a mí se ha metido hasta una paloma a un taxi que yo iba, este, ¿Cuántas y es veces has visto la película de Hitchcock? La como primera vez. dos o tres, he visto como dos o tres de más chico. Que igual Encanta esa detrás de la película. pantalla no me da tanto miedo, pero yo sí decía, ¿cómo puede ser, pues, Renato, que yo, el ornitofóbico, sea el que más experiencias tiene con los pájaros? Y siempre hay por ahí alguien místico que te dice, es que ellos sienten tu miedo y los atraes. Y yo no puedo No, descartar, no lo puedo descartar, simplemente es que estás más pendiente de eso que el resto de los mortales, probablemente. pero se metió a un taxi, Renato, Ya, bueno. ¿En dónde? ¿En dónde pasó eso? en Lima, en Miraflores. Y me pasó eso, me ha pasado llegar a mi oficina en un trabajo que odiaba, o sea, llegar y encontrar una paloma en mi escritorio, no en el escritorio de nadie más, ojo, y que pase Ya. dos veces y que una persona que trabajaba ahí 25 años me decía, yo trabajo 25 años en esta empresa y esto solo ha pasado dos veces en el año que Bueno, tú digamos trabajas. que en ese caso sí parece haber elementos como para construir la fobia. Pero pasa Claro, como cuando crees que has embarazado a tu novia, ¿no? Y ese miedo hace que veas mensajes de embarazo por todos lados, ¿no? Volteas y justo hay una publicidad de pañales mirándote a los ojos, ¿no? O la calle por la que doblas en el carro se llama, no sé, Avenida la, Bebé, claro. la cuna o lo que fuese, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí empieza Entonces, a agarrar. a veces, Avenida deja de gastar en huevadas. sí. Sí, es verdad. Pero bueno. Bueno, Renato, te agradezco mucho por tu tiempo. Voy a cortar la grabación ¿Ah, ya se aquí. acabó ya? ¿Sí? Ya sí, pues porque ya está, ya te tienes que ir. Ya, si no, yo te aguanto acá unas horas más. Ya la próxima grabamos Ya una la próxima la conversación más hacemos larga. más larga. Y a ver si no sé, pues nos juntamos cuando estés por acá en Lima también. O por Madrid, espero yo ir el próximo año, o sea que también te molestaré. Y no, de hecho me interesaría ver algún show tuyo porque, o sea, te he visto te sigo en Instagram y he visto extractos de tu trabajo, pero ahora que hablábamos de para no ver solamente los highlights, ¿no? Quiero Mm. ver completo el show de Jaime Ferraro. Sí, mi show es diferente. Ahora, bueno, voy a hacer voy a hacer tres shows en el Canut y los voy a grabar los tres. ¿Cuándo? Yo voy en diciembre ahora a Lima. Pucha, hago el 21, que es este domingo, el 26, que es el próximo viernes, y el 5, que es domingo, es el último que hago. Llevo el Así que, 6. puta madre, bueno, para la próxima. Bueno, para la próxima, para la próxima. De todas maneras, igual si no te paso por ahí algún video, pero ya pues, bueno, voy a parar aquí la grabación. Muchas Listo. gracias.